una prensa que aplasta el pensamiento y asegura la paz para el tirano, prensa basura. Hay otra prensa que es luz y claridad en la noche oscura. Hay quien tiene remedio y hay medio sin cura. Hay una prensa que nutre la perfecta dictadura y le declaró una guerra abierta a la cultura. Hay otra prensa dispuesta a enfrentarse a esta locura, sincero, sin pero, sin miedo y sin censura. Hay una prensa sin vergüenza que dispensa ofensas a una masa densa que desconoce qué piensa. Si cambia de discurso buscando que no se note, porque no llegó la pauta, la payola ni el chayote. Corporaciones contabilizando acciones a la hora de esconder o pregonar sus posiciones, dejando trascender suposiciones, chimentos o pariendo mentiras sin ningún remordimiento. La libertad de prensa, la libertad de empresa, la libertad expresa de los dueños de la imprenta, propensa a dar batalla en pos de su codicia a quien venga y dé la talla en la lucha por la justicia. Desquicia, son mentiras, no noticias, pero hay otra prensa de verdad que no es ficticia. Hay otra prensa que es caja de resonancia del padecer del pueblo y conoce sus circunstancias, que entiende que el presente no da gracia, que entiende que la pugna es entre mafia o democracia, que extiende su mano y prende el fuego en el llano, enciende troyanos, tiende calor humano, sin caretas, profetas de la protesta, y el vil metal no los distrae de la meta. La cancha está inclinada y los recursos del poder para hacer que se transmita su discurso no tienen límite, siempre es el interés y la mano generosa del lacayo que los imite. Quien critique a esta máquina perversa sentirá balas de cerca, será blanco de sus fuerzas. Harán que se retuerza su estructura, si no alcanza seguirán por la censura. Fifi, cheto, fresa, presa, de esa alma da cabeza, besa su alteza, profesan promesas de esas que sabemos pronunciar y no progresan. Me temo que vemos el mal supremo y decir la verdad se convirtió en deporte extremo. Son demonios demostrando su temor. El demos, el pueblo, su único bemol. ¿Será el sol que ilumine la comunicación o el Seol que confine a la persecución? Porque un pueblo que ignora no puede ser feliz. Una prensa y otra prensa, ¿cuál vas a elegir? ¿Cuál vas a elegir? ¿Cuál vas a elegir? Sin censura, sin censura. Daniel De Vita en el micrófono. Le de esta en la casa. Hay una prensa que aplasta el pensamiento y asegura la paz para el tirano, prensa basura. Hay otra prensa que es luz y claridad en la noche oscura. Hay quien tiene remedio y hay medio sin cura. Hay una prensa que nutre la perfecta dictadura y le declaró una guerra abierta a la cultura. Hay otra prensa dispuesta a enfrentarse a esta locura, sincero, sin pero, sin miedo y sin censura. Si España no quiere ofrecer disculpas, pues qué mal, pero López Obrador ya lo hizo. A nombre del gobierno de México, le pidió perdón a las víctimas de la catástrofe originada por la ocupación militar española de Mesoamérica y del resto del territorio mexicano. Vámonos en chinga, con Toño Ruiz. Tlazocamate Miac por estar con nosotros. Bienvenido, bienvenida. Buen provecho, público consentidor. Buen provecho y bienvenidos a este espacio. Vámonos en chinga con Toño Ruiz. Hoy le tenemos un programa especial de viernes, un viernes muy interesante, un viernes que para algunos es trágico, es de rompernos el corazón, pero para otros es propositivo. Es propositivo porque hoy cambian las cosas. Hoy podemos dejar de pensar en la ridiculez de celebrar una conquista, una ocupación, una invasión a un país y la comisión de una serie de delitos, en ese entonces no se conocían así, por una bola de ladrones. Esa es la realidad. Malolientes, si me permite decirlo, porque así los consideraban los habitantes de estas tierras aquí, en este continente. Hoy, señoras y señores, hoy se celebraba eso y se buscaba que a los 500 años se pensara en una conmemoración de la unión de dos culturas y pintarlo de rosa, cuando fue una situación verdaderamente horrenda, en la que se violaron derechos fundamentales aquí y allá,
en la que hubo una serie de vejaciones, en la que se provocaron varias pandemias, no una, sino varias pandemias, en todo este gran continente, el continente americano. Pandemias que acabaron con la vida no de cientos ni de miles, sino de millones de personas, además de las masacres, además de la injusticia, además de la esclavitud. Cuando otros quieren celebrar la fusión de dos culturas, hoy podemos decir claramente que hoy conmemoraremos, insisto mucho con este hoy, porque hoy es el importante, esto es hoy y es lo importante. Hoy conmemoramos los 500 años de la resistencia indígena. Así le encabrone mucho a Paco Calderón, al Saco de Puz, Javier Lozano, esa sí es la realidad. Y si no les gusta, pues que se vayan a vivir a España, los cabrones, así de sencillo. Y bueno, así comenzamos este espacio. Yo le pido a usted, por favor, que se suscriba a este canal, suscríbase a Sin Censura TV, suscríbase a Sin Censura Media, suscríbase a Sin Censura Presenta y suscríbase también, si puede, a mi canal personal con Toño Ruiz. No saben lo mucho que me apoya con eso. También nos ayuda con el pulgar arriba, nos ayuda con el like, con el me gusta, y si así lo desea usted, esto no es a fuerza, con un donativo, haciéndole justicia a la historia y a nuestra ética periodística, pues nosotros no recibimos publicidad oficial porque es un chayote disfrazado, lo rechazamos abiertamente y no le pertenecemos a ningún dueño de las grandes empresas mexicanas o extranjeras. Nosotros sí que somos libres e independientes y podemos decir lo que se nos dé nuestra rechingada gana, como decía la gran Chabela Vargas. Oiga, don David, un día de estos aviéntese una canción de Chabela, pero con la intención de Chabela Vargas. Y bueno, comparte esta transmisión. Estamos viendo problemáticas en los números. Vemos, por ejemplo, que de pronto crecen y crecen los likes y las vistas no tanto. Es ridículo, ¿no? Que de pronto tenemos casi la misma cantidad de likes que de vistas, cuando pues eso a veces es imposible. Pero bueno, comparte esta transmisión, denle en el pulgar arriba y vámonos en chinga, don David. Mire, si la corona española o su gobierno no quiere ofrecer disculpas a los pueblos originarios, a los pueblos indígenas de toda América, de todo este continente, si no quieren ofrecer disculpas a las víctimas en general de las violaciones a los derechos fundamentales ocurridas durante la invasión y ocupación de este territorio, que hoy es México, que hoy es Estados Unidos, que hoy es Canadá, que hoy es Guatemala, que hoy es El Salvador, que hoy es Gran Perú, Colombia, Venezuela, Argentina, Chile, pues que hagan lo que quieran. No voy a yo hacer un soez aquí al referirme a un pueblo que no tiene mucho que ver con las decisiones de sus pinches políticos. Aquí quiero hacer la aclaración. Esta no es una problemática en contra del gran pueblo español, que es nuestro pueblo hermano. Esa sí es la realidad. Y que muchas veces, nos lo ha dicho aquí Abraham Mendieta tantas veces, y me lo han dicho tantos españoles de ideas progresistas, pues están hasta la chingada madre de la realeza, de la ultraderecha en su país. Pero bueno, no me refiero yo, esta no es una discusión, un enfrentamiento con el gran pueblo español, es con su gobierno, con su corona, su gobierno que supuestamente es de izquierda y pura madre, ¿no? Si ellos no quieren hacer algo al respecto, el presidente López Obrador, pues sí, lo hizo. El presidente ofreció disculpas a nombre de su gobierno, pidió perdón a las víctimas de la catástrofe originada por la ocupación militar española de Mesoamérica y del resto de este territorio. Esto fue lo que dijo el presidente López Obrador esta mañana en la conmemoración por los 500 años de la resistencia indígena. Adelante, Ceci. Amigas y amigos, hoy 13 de agosto, fecha funeral, como diría el maestro Carlos Pellicer, recordamos la caída de la Gran Tenochtitlán y ofrecemos perdón a las víctimas de la catástrofe originada por la ocupación militar española de Mesoamérica y del resto del territorio de la actual República Mexicana.
No es fácil el análisis objetivo sobre el proceso de ocupación militar y colonización española en nuestro país. Son pocas las fuentes primarias y aunque existen códices y relatos de los pueblos originarios posteriores a los iniciales acontecimientos, predominan las crónicas y escritos de soldados, historiadores y evangelizadores que tienden a justificar la invasión en nombre de la libertad, la fe, la superioridad racial o de la civilización, como ha sucedido siempre en hechos históricos de esta naturaleza en cualquier lugar del mundo. Es por eso que considero hasta ofensivo y ocioso en estos tiempos volver a la vieja polémica de que los originarios de Mesoamérica y en particular los mexicas eran bárbaros, porque entre otras cosas comían carne humana, pensaban que el caballo era una bestia sobrenatural, monstruosa, que los españoles fueron salvados en batallas por un hombre de a caballo que figuraba ser el apóstol Santiago, o que Cortés y sus soldados eran enviados de la divinidad, según la supuesta profecía indígena del regreso de Quetzalcóatl, o que la adoración de ídolos era una práctica demoníaca. Baste decir, para responder, como sostenía Fernando Benítez, que entre las llamas que achicharraban a los herejes y los sacrificios humanos de los aztecas hay pocas diferencias. Pero sí hay asuntos que deben aclararse. Mire, yo le quiero medida de lo posible. pedir a usted, por ejemplo, no digo como una especie de cromador como nos acusan nuestros precisamente adversarios de López Obrador, pero escuché el discurso completo del presidente hace rato. No lo pudimos hacer en tiempo y forma porque estábamos en la producción y haciendo muchas cosas. Ya escuché yo este discurso completo del presidente López Obrador. Por cuestiones de tiempo nosotros no se lo podemos poner en su plenitud, pero le recomiendo que en un ratito lo busque ahí en los canales de Presidencia. Este discurso del presidente es verdaderamente importante, histórico, con muchísimas bases históricas, sociales, con muchísimas citas, pruebas, y que, bueno, desnuda la injusticia, desnuda el racismo, y esto a lo que nos tenemos que enfrentar los mexicanos, arrastrando siglos de precisamente discriminación, clasismo y racismo, y que hoy usted que nos ve y que nos escucha está cambiando todo. Y le pido a don David que nos vayamos en chinga. Antes de saludar a nuestra invitada, a quien admiramos tanto, le quiero contar que aquí en Estados Unidos y en Canadá también se cometieron una serie de atrocidades en contra de los indígenas, en contra de los verdaderos poseedores de este gran continente. Recientemente han encontrado no 10, no 20, miles de tumbas sin nombre que pertenecen a niños de fosas comunes, imagínese usted, aparte de todo son fosas comunes, que pertenecen a niñitos indígenas que fueron arrebatados de sus papás a la fuerza para meterlos en internados cristianos en los que abusaban de ellos y les prohibían incluso hablar sus propios idiomas, abusaban de ellos de todas formas, abusos físicos, abusos mentales,
castigos inhumanos en este tipo de internados. A todos les obligaban a utilizar un uniforme, a profesar una fe que no era de ellos, acá en Estados Unidos y en Canadá, imagínense usted. En un proceso completamente estúpido para borrar su cultura, como lo que intentaron hacer precisamente durante la colonia en México. Bueno, pues hoy la gran jefa del Consejo Mohawk, Kanshini Howie Skydeer, que en todo caso Skydeer es siervo del cielo, me encanta ese nombre, Skydeer, denunció esta horrenda injusticia durante las conmemoraciones de México por los 500 años de la resistencia indígena. Esto es lo que dijo Kanshini Howie Skydeer, siervo del cielo, la gran jefa del Consejo Mohawk, ahí en la Ciudad de México. Adelante, doña Ceci. Nosotros como pueblos indígenas nos hemos visto subyugados por mucho tiempo, así que lo que veo que está sucediendo en el mundo es que es momento del resurgimiento indígena. Es momento de ser aliados una vez más, trabajar en conjunto para fortalecer el futuro para nuestros pueblos. Hemos pasado por racismo y opresión, entre otras cosas, desde hace demasiado tiempo y es momento de alzar la voz y alzar la voz por todos los niños también que fueron enterrados en tumbas masivas en Canadá. Ellos fueron las semillas que plantaron para que pudiese haber un cambio en este milenio. Nuestras generaciones futuras merecen lo mejor. Debo reconocer a mi hermana de la comunidad Mohawk. Ahí ya empieza a hacer una serie de reconocimientos de los participantes, pero en efecto, pues imagínese usted, estos son los verdaderos y claros personajes que marcaron la historia del mundo, los que sobrevivieron, claro está. Aquí en Estados Unidos se rezagó a los pueblos indígenas, a reservaciones. Mire, hablar del abuso sistemático y las masacres aquí en Estados Unidos en contra de los pueblos indígenas es interminable. Interminable, ¿no? Vamos, tenemos que llevarnos yo creo que todo el día, 24 horas hablando de ese camino de lágrimas. Así se le llama a una de los hechos más horrendos en la historia de los Estados Unidos, de México y del mundo. Es por eso que, por supuesto, que tendremos que seguir conmemorando estos 500 años de la resistencia indígena y exigir un alto a ese tipo de situaciones en el mundo. Comenzar a crecer como humanidad en la tolerancia y acabar con esas tonterías horrendas de invasiones, de ocupaciones, de subyugar a otros pueblos simple y sencillamente con una finalidad de éxito, de ambición. Y vámonos en chinga. Permítame darle la bienvenida a nuestra queridísima amiga, colaboradora y pues bueno, gran académica de Sin Censura, la doctora Leticia Calderón Chelius, quien hoy, hablando precisamente de la historia y hablando de esa unión americana, ni siquiera latinoamericana, ya americana, hablar de una unión desde la Patagonia hasta Alaska, escribe una columna muy interesante en la revista Sin embargo MX, que se llama Pónganse de acuerdo, ¿no? A propósito de esta propuesta que hace el presidente López Obrador de una unión norteamericana como la que existe en Europa, una unión que pues para algunos fue así de, sí, ajá, López Obrador, lo que tú digas, y para algunos de nosotros sería fantástica. Doctora, muy bienvenida a su espacio. Muchas gracias, Toño, pues aquí escuchando también el relato tremendo y pues a tus órdenes para platicar, porque creo que es un día muy interesante para hacerlo. Pues, ¿qué le parece que vamos primero con este tema que usted plantea si nos permite tener un par de preguntas, sería fantástico, ¿no? Pero vamos primero con el tema de su columna ahí en Sin embargo MX, de este planteamiento sobre la falta de consenso, que existe una gran propuesta, la propuesta de que exista una unión, al menos norteamericana, y que pues bueno, ha sido ignorada por algunos, doctora. Pues mira, en realidad la columna lo que busca es mostrar la paradoja
que tiene que ver con que hay un discurso de parte del presidente López Obrador que fue espléndido a propósito del natalicio de Bolívar, y que el presidente hizo un discurso, bueno, a nivel internacional, porque realmente habló de la situación de la región y de un poco los cambios que en nuestro país buscaba en términos de perspectiva la relación con Estados Unidos, una nueva relación de igualdad, no de la asimetría tan fuerte que hemos tenido históricamente. También hablaba de Cuba, incluso se manifestó respecto a Cuba hablando contra el embargo. Y ahí dijo algo que para mí fue muy interesante, Toño, porque dijo, un poco como sueño, ¿no? Como I have a dream, algo así, diciendo, bueno, que México pueda construir la región, no dijo latinoamericana solo, sino, vamos, incluyendo también a Estados Unidos y Canadá, pues como un sueño ya aún mayor, que se pudiera crear algo como lo que fue en su momento, o ha sido en la Unión Europea en su construcción histórica, y no lo que nosotros tuvimos o hemos tenido de un tratado meramente comercial. Entonces, eso a mí me dio pistas para pensar que si alguien propone algo así desde esa perspectiva, desde la presidencia misma, y en este caso, pues el presidente López Obrador, pues claramente tendrá claro y sabrá muy bien que el principal elemento de un proyecto como el de la Unión Europea es la libre movilidad de los ciudadanos de esa región, Toño. Es decir, que los franceses van a España, van a Italia, van a Alemania y viceversa, ¿no? Y sin pasaportes. Hay fronteras en el sentido de cuidado, pero no de control migratorio. Esto estamos hablando hace 30 años, o sea, eso ya no es ninguna novedad para nadie. Lo interesante es que se dice, como si fuera una cosa, yo incluso pregunto en la columna si esto nada más lo dijo de manera poética, ¿no? O habla en serio, porque si habla en serio, entonces vamos hablando en serio, porque tiene que ver justamente con constituir lo que llamaríamos una ciudadanía regional, una ciudadanía que, ojo, en Europa, incluso la gente no solamente tiene derecho a preservar su ciudadanía, sino el derecho a votar y ser votado en el país donde radique, aunque no sea oriundo de ese lugar. Entonces, estamos hablando de un modelo padrísimo, avanzado, con sus problemas, claro, y tendrán sus cuestiones que ajustar, pero en principio ha sido una búsqueda importante de nuevas formas de convivencia. Bueno, yo cuento esto, pero luego digo, esto es contradictorio, Toño, con lo que estamos viendo en términos de la reunión diplomática que se llevó a cabo entre Relaciones Exteriores y algunos de los más altos funcionarios en temas de seguridad de Estados Unidos. Y eso es lo que nos tiene que llevar a preguntar exactamente qué están discutiendo, qué hay detrás de, por ejemplo, funcionarios estadounidenses que vienen a discutir con México, con los funcionarios de nuestro país, sobre el flujo migratorio en nuestro país, sobre nuestras fronteras, sobre una serie de cosas que realmente pues se supone que pues corresponden al país que es responsable, ¿no?, de sí mismo. Entonces, digamos que yo sí puedo entender, Toño, que hay un nuevo escenario muy difícil en nuestro país, porque realmente el tema de la violencia, y sobre todo en algunas regiones, no se ha logrado cooptar, digamos, encerrar, lograr como que ubicar ya en ciertas zonas, sino que sigue manteniéndose como un tema muy delicado, y eso no lo podemos negar. Entonces es probable que en ese marco de necesidad de cooperación internacional, y yo no lo dudo, haya una serie de necesidades de explayar con la información que se tiene, pero de ahí a que nos pudieran venir a leer la plana o digamos implementar modelos de control migratorio, pues es mi comentario en la columna, aunque también aclaro que en México, tanto a los funcionarios como a los políticos, e incluso a la sociedad mexicana, no hay que empujarla mucho para que opte por una decisión más coercitiva y más dura respecto a los flujos migratorios. Lamento decirlo, pero creo que eso es lo que nuestra sociedad ha mostrado a lo largo de mucho tiempo, salvo momentos heroicos y muy importantes en que han llegado grupos especiales de extranjeros que han sido muy bien recibidos y queridos y muy celebrados en nuestro país. Pero la realidad es que desde hace casi 30 años
Lo que tenemos es una política de contención migratoria que el gobierno actual no solo no ha cambiado, Toño, sino que antes teníamos el pretexto de que pues Trump era bien y todo, ¿no? Y todo el mundo como que desde este señor enloqueció y mañana va a decir lo contrario a lo que dijo hoy. Y ahora, sin embargo, parece que sigue la misma línea, pero el gobierno estadounidense cambió. Eso es lo que habla esta columna, Toño, que se titula Pónganse de acuerdo. Yo estoy convencido, doctora, de que y siempre he sostenido esto, que las fronteras entre México y Estados Unidos y entre Estados Unidos y Canadá caerán algún día. Son insostenibles, para ser un tanto redundante. Tal vez no hoy, tal vez no mañana, pero hay tanto que nos compenetra a los tres países, especialmente a México y Estados Unidos, ¿no? Tanto, a lo mejor un poquitín entre Estados Unidos y Canadá, pero la relación entre México y Estados Unidos es clara. A mí me encanta siempre mencionar ese ejemplo que ponía el finado Anthony Bourdain. Somos hermanos de la misma madre, pero de diferente padre, ¿no? Es algo muy interesante, ese planteamiento. Estoy convencido en que en algún momento tendrá que caerse esas fronteras y tendremos que hacer pues una conjunción clara y real. Voy a poner el claro ejemplo de las Olimpiadas. Hay tanta molestia de que los mexicanos no ganaran medallas en las Olimpiadas, pues se equivoca mucha gente, porque muchos mexicanos estadounidenses sí ganaron medallas. Estábamos analizando aquí en la familia, con mis suegros, con mi esposa, con mi mamá, cómo es que muchos de los atletas estadounidenses son de origen mexicano, y cómo es que pues muchos de ellos decían, bueno, es que mi papá es mexicano, mi mamá es estadounidense, y pues yo me identifico con los dos países, lo que pasa es que vivo acá, ¿no? Así de sencillo. Y muchos atletas pensaban de esa forma, no sé, pues yo me siento de las dos patrias, de las dos naciones, somos exactamente lo mismo. Creo que en algún momento llegará esa situación en la que acabemos con esas fronteras, tal vez no en este sexenio, en el próximo, tal vez no en 20 años, pero ahora que se da a conocer este reporte de la gran diversidad que existe en Estados Unidos desde hace muchos años y cómo se está reduciendo ese Estados Unidos rural y absolutamente caucásico, creo que sí podemos hablar de en algún momento una unión absoluta, si no es con Canadá, entre México y Estados Unidos. Y doctora, ya aprovechando que la tenemos aquí, me gustaría muchísimo platicar con usted. Déjenme nada más hacer una última pregunta porque el día lo amerita. Permítanos hablar precisamente, y le pido a don David que nos grabe, sobre lo que está ocurriendo hoy en México. Hay mucha controversia. Hay hasta ciertos enfrentamientos en redes sociales entre mexicanos muy patrióticos y mexicanos muy patrióticos con aquellos que son pro gobierno de España, pro monarquía española, pro conquista, etcétera, etcétera. Es innegable que en efecto los mexicanos somos el fruto, pues por un lado sí de una violación, pero al fin y al cabo sí de un mestizaje, ¿no? No podemos negar que en nuestro mapa genético existe tanto pues parte indígena como parte española. Esa sí es la realidad. Desafortunadamente, esto a lo mejor sí apela a la división. Yo al principio de este espacio aseguraba que este tipo de comentarios de ninguna manera van en contra del gran pueblo español, que es un pueblo hermano y que muchas veces ha demostrado que está harto de la ultraderecha, está harto de su corona, está harto de su monarquía. Es hablar de los regímenes de ultraderecha, de lo que está pasando con la corona, de lo que está pasando con México, ahora que dan a conocer esta información de Wikileaks y de Contralínea. ¿Qué nos puede decir usted al respecto sobre esto, doctora? Sobre esta diferencia que existe entre los mismos mexicanos, unos amantes de la monarquía española, amantes de sus raíces, entre comillas, españolas, y otros que verdaderamente hasta llegan a la agresión al hablar de un patriotismo que se convierte en nacionalismo. Pues mira, Tony, yo creo que el gobierno español, específicamente en el caso del gobierno español, perdió su gran oportunidad de poder haber hecho un discurso que justamente resaltara esto, incluso su herencia que dejó en estas tierras y un rollazo de esos, ¿no? Perdió la oportunidad cuando fue invitado a hacer un acto de disculpa pública, que es un acto político, como un poco el reconocimiento de que la historia tiene un peso y de que a 500 años, bueno, pues estamos en esa discusión de carácter más civil, ¿no? Si tú quieres.
Entonces, yo creo que ahí la primera cosa que te diría es que hubiera sido muy interesante una voz que hubiera avivado el debate, no cabe duda, pero de eso se trata. Pero no tenemos esa voz, se la perdieron, y ¿sabes qué? Nos la ahorramos, para el caso. Esa es una. La otra es que yo creo que aquí hay un falso debate, porque justamente lo que están mostrando todas las investigaciones de los historiadores contemporáneos, de las nuevas generaciones que están revisando desde la antropología, la sociología, la filosofía y especialmente, decía yo, de la historia, pues todo lo que fue realmente eso que llamamos conquista, que realmente tiene que ver con que acá se ha adoptado de esa manera. Yo escuchaba a Federico Navarrete, que yo creo que una de las personas más autorizadas para hablar desde lo académico de este momento y de esta construcción, y más que nada una resistencia cultural que permite que hoy en día seamos el país multicultural que somos, y justamente donde lo que él habla, y ojo, por eso digo que es un falso debate, en realidad aquí esto del mestizaje es parte del mito, porque hay una cosa muy clara y muy, digamos, cortada en términos de cómo se identifican las personas y la adhesión a ciertos rasgos físicos o incluso culturales que tienen que ver con la élite más que con una cuestión más popular y más amplia. Y entonces, realmente como hubo una élite criolla que se impuso y a lo largo de un tiempo, y no precisamente en eso que llamábamos la conquista, sino a lo largo de un periodo más largo, y que impuso modelos que seguimos consumiendo y seguimos reproduciendo, y que eso es parte del conflicto actual, porque si no habría un reconocimiento, y diría yo así como de refilón, Toño, y que tiene que ver con el tema anterior. Yo creo que estamos en un periodo que es difícil que lo veamos, pero que está poniendo boca abajo, está cambiando completamente las categorías con las que hemos vivido pues varios siglos, ya ni siquiera diría yo este último siglo, que tienen que ver con la nación. Esto de que de dónde soy, pues eres de donde estás y de donde quieres ser, y eso no tiene que ver ni con color de piel ni con el lugar de nacimiento, porque eso es parte del mito con el que se construyeron los estados nacionales contemporáneos. Pero justamente eso está hoy en día rebasado en el momento en que tienes justo la anécdota que tú comentas de las Olimpiadas, pues lo muestra. Es tan absurdo que sigamos discutiendo eso como quienes se sientan o no de sangre de tal lugar o de la otra, cuando todos tenemos sangre rojita, y mira, lo mejor es tenerla en suficiente cantidad. Ahí sí mejor, podríamos dividirnos por quién tiene la sangre, que digamos la mejor circulación de sangre, eso sería el más beneficiado. Entonces, creo que estamos discutiendo sobre categorías que ya quedan añejas, ya suenan barrocas, ya suenan a siglo XIX para atrás. Nosotros, hombres y mujeres del siglo XXI, tenemos que estar ya pensando en términos de lo que sigue y cómo vamos a proyectar eso para nuestros hijos, que no tienen que tener ni color de piel en el sentido de que eso les dé ni privilegios ni que los lacere, y tampoco una nacionalidad que al final de cuentas nadie elige, Toño, nadie elige el lugar donde nació. Qué interesante lo que nos comenta, doctora. Exactamente. Qué bueno que lo podamos plantear de esa forma. Y bueno, como siempre, es desafortunado, se nos acabó el tiempo, pero ¿qué le parece que nos comparte sus redes sociales? De pronto llegó usted, doctora, y se empezó a conectarse más gente, empezó a haber muchísimo tráfico en nuestros chats, muchas preguntas para usted. ¿Cómo la pueden localizar aquí los usuarios de Sin Censura, este público consentidor? Encantado, Toño. Pues mi Twitter es @letichelius, @letichelius, y ahí pues yo posteo seguido cositas y le doy seguimiento ahí a los intercambios, y también me meto ahí al ruedo y a defender y a pelearme para que se deje, me encanta. Así que gracias por también hacerlo público, Toño. A defender la verdad con justicia, la igualdad, la justicia social. Siempre buscar dejar este mundo mejor de lo que lo encontramos. Bueno, eso nos enseñaron en los scouts. Doctora, un gusto, un placer siempre platicar con usted. Un fin de semana fantástico. Así es, Toño. Muchísimas gracias. Hasta pronto, la doctora Leticia Calderón Chelius. Antes de irnos, vámonos en chinga, don David. Antes de irnos, no podemos dejar pasar este día sin que le presente, don David, también
un grito de batalla. Hoy más que nunca, hoy, señoras y señores, hoy más que nunca, México lindo y querido. Don David, adelante. Y quisiera yo acompañarlo con la trompeta, quisiera acompañarlo con la vihuela, no sé. Adelante, don David, llene nuestros corazones. Voz de la guitarra mía, al despertar la mañana, quiere cantar su alegría a mi tierra mexicana. Yo le canto a sus volcanes, a sus praderas y flores, que son como talismanes del amor de mis amores. México lindo y querido, si muero lejos de ti, que digan que estoy dormido y que me traigan a ti. Que digan que estoy dormido y que me traigan a ti. México lindo y querido, si muero lejos de ti. ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Claro que sí! Bueno, casi se me salen las lágrimas. Y pues, don David, platíquenos un poco, usted denos su opinión al respecto. También, doña Ceci, váyase preparando antes de que nos vayamos en este día que vamos a empezar ya a conmemorar la resistencia indígena. Háblenos de lo que ustedes quieran sobre México. Como don David comenzó con su canción, vamos primero con él y ya cerramos con doña Ceci. Claro que sí, pues nada más quiero decir que me siento muy orgulloso de ser mexicano y pues, ¿qué te puedo decir? Lo traigo en la sangre, lo siento y pues a pesar de que estoy lejos de ese México lindo y querido, pues acá andamos desde Chicago, Illinois, pues siempre lo traigo en la mente, en las canciones que canto y pues es algo muy hermoso, ¿no? Sentirse orgulloso de sus raíces y pues poderlo cantar, pues mucho mejor. Así que viva México, que viva México, que viva México. Y espero que todos ustedes pues también se sientan bien orgullosos, no importa que tengan años por acá en Estados Unidos, en algún otro lugar, que no se les olviden sus tradiciones, el lenguaje, el español, porque pues también conozco algunas personas que por ahí ya se les olvida el español y pues no quieren hablarlo y ni quieren decir que son mexicanos, pero siempre hay que decirlo con mucho orgullo. Así que les deseo un excelente viernes, que se la pasen muy bien, cuídense, ya saben, si van a salir por ahí pues a cubrirnos porque pues la situación no está tan bien que digamos, pues por lo de la pandemia, pero pues muchas gracias, fue un día muy especial con este evento por allá en México, así que pues casi también se nos quería salir las lágrimas, nada más que pues como que batallo para que se me salgan las lágrimas, no sé qué será, yo creo necesitar terapia. Así es lo que dice don David. Sí, es cierto, qué bueno. Mantenga usted la cordura aquí en este espacio, don David. Si de pronto todos nos empezamos a llorar ahí, a abrazar, al menos que usted se mantenga ahí al pie del timón, sin problemas. Y qué buen mensaje, qué bonito lo que nos dice don amigo. Así le digo a don David, don amigo, en los chats, cuando estamos atrás en la producción. Doña Ceci, también le escuchamos con mucho gusto. Muy buenas tardes a todos, familia sin censura. Miren nada más. Nosotros somos bien patriotas, sí, definitivamente queremos mucho a nuestro México y lo llevamos en el corazón, en la sangre. Y bueno, yo lo único que les puedo comentar en ese aspecto es que pues si tienen familia solamente traten de compartir nuestras tradiciones para que ellos tengan esa cultura, esas imágenes que nosotros tenemos desde pequeños, compártanselas porque eso es muy importante, eso es un crecimiento cultural para ellos y en el futuro pues prácticamente ellos van a seguir esas tradiciones, nuestra raíz mexicana. Y bueno, yo los invito
para que este fin de semana nos acompañen en Sin Censura Presenta. Tenemos una entrevista súper fenomenal con el licenciado César Gutiérrez Priego, no se lo pierdan. Bueno, de hecho, la semana pasada quedé de darles bien los horarios. A partir de la 1 de la tarde, mañana sábado, estará con nosotros nuestra querida y bella Renata Turren, que estará con nuestro también querido compañero Manuel Ibarra. Y bueno, más tardecito, Jairo Calixto, el licenciado César Gutiérrez Priego, el maestro Jesús Lemos, y para finalizar el ciclo de mañana con Manuel Pedrero. Por favor, no se lo pierdan porque están los programas buenísimos. Y para el domingo, bueno, nuestra querida Alina Duarte, Eddie Small, el ingeniero Ángel Valderas, Mario Campa, y para cerrar el doctor Isaac de Paz. No se les olvide, por favor, síganos el fin de semana porque la programación estará buenísima. Por favor, no nos vayan a dejar solitos. Toñito, saludos a todos. Saludos a todos. Y bueno, pues le agradezco a usted que se haya conectado con nosotros, a nuestras queridas moderadoras desde hace ratito, echándole muchas ganas a la queridísima María López, a todo el equipo de Sin Censura, pero sobre todo a usted que está haciendo un cambio absoluto en México, que despertó desde hace ya algún tiempo, que ejerce con mucha fuerza su espíritu crítico. Yo estoy muy orgulloso de usted. A veces nos conocemos, nos hemos encontrado ahí en la Ciudad de México, o acá en Kansas City, o allá en Chicago, y a veces sí nos hemos llegado a conocer, pero si usted de pronto no me ha conocido en persona, no se preocupe, yo le guardo de todas formas un gran cariño. No se sienta solo, no se sienta sola, siempre están ustedes en mis oraciones, aunque no los conozca, están siempre en mis oraciones, y me da muchísimo gusto, mucho orgullo contar con esta audiencia, contar con este gran público de Sin Censura, un público muy abierto, muy tolerante, muy inteligente, listo para luchar por esa verdad con justicia, y que tiene por sobre todo un gran espíritu crítico. Que le vaya muy bien, pase un fin de semana excelente, no se le olvide. Vicente llega a las 7 de la noche, nosotros hasta el lunes, ya comentó doña Ceci, a nuestros compañeros fines de semana, nosotros hasta el lunes a las 6:45 de la mañana. Mientras tanto, que Dios lo bendiga.